Muy bien, nos encontramos aquí nuevamente para hablar sobre un tema más en este diplomado de atención a la paciente obstétrica. Y pues bueno, hoy hablaremos y comentaremos acerca de las intervenciones en complicaciones post-alumbramiento. Tema importante donde implica mucho de nuestra actividad para poder resarcir pues de este tipo de complicaciones que bien sabemos pues son en la mayoría, si no es que en la totalidad de los casos, de una manera prevenible. Y pues bueno, vamos a ver qué vamos a hablar de esto. Introducción de la desproporción fetopélvica, trabajo de parto prolongado, distocia de hombro, prolapso del cordón umbilical, ruptura uterina y las 4T de la hemorragia posparto. Para esto, pues bueno, es necesario que hagamos mención sobre que la tercera fase del parto, el cual es el alumbramiento, comienza con el completo nacimiento del neonato y termina con la expulsión total de la placenta y sus membranas, ¿no? Entonces, una vez que sale esta parte, pues bueno, es a lo que le vamos a conocer como el alumbramiento. La duración media del tercer estado del trabajo oscila entre 5 y 15 minutos una vez que ha nacido la cabeza y el primer hombro, ¿no? Después de eso, pues es el tiempo que va a tardar en que culminen la extracción total del producto y la extracción de la placenta. Aunque realmente, pues esos son límites o tiempos que se establecen en base a las diferentes revisiones documentales donde habla de que es el tiempo aproximado, pero pues evidentemente cada uno de los diferentes eventos en los que nos encontremos, pues va a tener estrategias y tiempos muy distintos dependiendo de la condición y la preparación clínica de la paciente. Entonces, obviamente estos límites pues van a ser planteados y pues sin evidencia de una hemorragia activa, ¿no? Que es lo que se pretende. Y permanecen aún identificados, pues bueno, los rasgos que oscilan entre 30 y 60 minutos tras el nacimiento del neonato también se llega a presentar. Y pues bueno, esto ya también nos va a conllevar algunas otras situaciones, ¿no? Durante este proceso del por qué tarde tanto el hacer la culminación total de la extracción de la placenta. En embarazos de edades avanzadas, el incremento desmesurado de la técnica de cesárea incrementa a influir en las patologías asociadas a hemorragias obstétricas. Si bien nosotros sabemos ¿cómo se llama? Es bien conocido que los embarazos en adolescentes conllevan riesgos, pero también no tenemos que dejar a un lado o hacer que no sucede que los embarazos en pacientes con edades avanzadas también tienen riesgos de complicaciones. Entonces tenemos también que tener en vista esa cuenta. Ambas situaciones en ambos escenarios de la vida conlleva también a complicaciones. En nuestro país, el cual dentro de la clasificación de la OMS en mortalidad materna en cifras intermedias queda incluido dentro de las metas del milenio, disminuir un 75% en relación a lo establecido en 1990. O sea, tenemos que bajar considerablemente las complicaciones de los embarazos, obviamente más en su resolución. No podemos con estos incrementos que conllevan a riesgos y la mayoría de ellos pues que son prevenibles, ¿no? Y no hay más que trabajar en conjunto con todas las disciplinas involucradas para poder llegar a este objetivo. Vamos a hablar de la desproporción cefalopélvica, ya que es uno de los principales diagnósticos que podemos llegar a encontrar para, digamos, la justificación de un procedimiento de intervención quirúrgica, y que muchas de las ocasiones, pues bueno, estos diagnósticos pues no tienen que ser del todo factibles en todos los casos, y tenemos que tener cuidado con esta situación. Debe de estar muy bien justificada la realización de esto, no por caprichos o beneficios de quien las aplica o de quien lo solicita, pues que se justifique de esta manera.
pero sí tiene sus indicaciones muy claras para cuando este diagnóstico es aplicable. La desproporción cefalopélvica básicamente se va a producir cuando la cabeza o el cuerpo del bebé es demasiado grande para pasar por el pelvis de la madre. Estamos hablando, pues, en casos que sí se han documentado de productos que tienen 4 kilos, 4 kilos 200, entonces pues, es un tamaño considerable y que desafortunadamente en este tipo de casos la verdad es que llegan a nacer por vía vaginal, ¿no? O sea, por un parto fisiológico cuando pues el riesgo de un desgarro, el riesgo de una fractura clavicular en el caso del neonato, complicaciones severas hacia la madre, pues se pueden evitar. Aquí sí estaría justificada pues esta parte del proceso de la desproporción cefalopélvica. Más, sin en cambio, en algunos casos tenemos pacientes de 3 kilos, 2,800, que la justificación es esa, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una muy buena valoración de la paciente e inclusive una valoración real sobre sus condiciones del día de nacimiento y respetarlos, ¿no? Porque en ocasiones también hay pacientes que llegan y, oye, es que mi embarazo anterior pues fue cesárea porque pues mi hijo no alcanzó a nacer por vía vaginal y me habían tenido ahí. Y a veces no les creemos y, no sé, aquí estamos en pro del parto fisiológico y la metemos y al final no terminan haciéndose bebé o en las mejores condiciones, ¿no? Sale ahí con un cefalohematoma o algo, lo cual se pudo haber evitado, pues, haciendo una buena valoración. Se cree que la verdadera desproporción cefalopélvica, pues, es realmente rara, pero en muchos casos, falta del progreso durante el parto, se les da este diagnóstico, o sea, ya está en condiciones, ya está todo alineado, preparado, pero simplemente no hay un descenso correcto del producto, pues bueno, pudiéramos pensar y sugerir que es por esta cuestión, entonces es importante que hagamos esa evaluación para determinarlo en tiempo y forma y no esperarnos hasta el último momento cuando ya lleva más de 25 minutos en la sala de expulsión sin el éxito de lograr expulsarlo. Cuando un exacto diagnóstico aparece sobre la desproporción cefalopélvica, pues el nacimiento se hace más seguro tanto para la madre como para el bebé, ya que disminuimos riesgos a tener una programación quirúrgica, donde obviamente pues este riesgo se va a disminuir en ambos, ¿no? En uno por tener el riesgo de padecer una hipoxia y en el caso de la mamá pues por el riesgo de tener un desgarro o una complicación más grave. ¿Qué causas o qué causa la desproporción cefalopélvica? Pues las posibles causas en esta desproporción, pues es la indiscutible que el bebé sea más grande de lo esperado, de lo planeado. Y estos pueden ser por diferentes factores. Uno puede ser hereditario, o sea, ya tiene 1, 2, 3 embarazos con esta antecedente o inclusive familiares. Cursó la mamá con un proceso de diabetes gestacional. Hubo una posmadurez, a lo mejor por una falta ahí de control en las fechas de gestación. Y lo que hablábamos en unos temas iniciales, ¿no? Normalmente ya van a su primer revisión cuando están en el tercer o cuarto mes y ya no hay un seguimiento correcto y eso si bien nos va y si no llega hasta en ese último momento que ya tuvo dolor para poder hacer su revisión sin una consulta previa. Hasta hoy día, en el año 2024 en el que estamos, puede llegar a suceder esta parte. Multipariedad, obviamente, cuando ya hablamos más de un embarazo y un parto o una cesárea y pues esto se llega a presentar. Muy raramente las posiciones fetales anormales llegan a ser predisponentes, pero sí se llega a dar los casos, entonces hay que ver ahí cómo es que está acomodado. Y en ocasiones, pues obviamente con más repercusión en las adolescentes, pues la pelvis no está del todo desarrollada, siguen siendo muy pequeñas y pues aunque hablemos de un producto de 3 kilos, pues a lo mejor para el tamaño de la pelvis pues es algo muy grande, ¿no? Por el cual pues le va a costar trabajo nacer, entonces ahí también considerar esa parte. ¿Cómo se va a diagnosticar esta desproporción cefalopélvica? Pues el diagnóstico
de la desproporción, pues se va a utilizar a menudo cuando llega el trabajo de parto, y a la hora de hacer la revisión, el tacto, pues se da cuenta que no hay una buena conducción, y pues ni con el uso de oxitocina ni algunas otras técnicas pues se va a tener éxito para una dilatación y un descenso apropiado y correcto del producto. Rara vez se puede diagnosticar antes de que comience el trabajo de parto, salvo que a lo mejor se cuente con un ultrasonido donde estimen un peso mayor, pues a lo mejor ahí pudiéramos estar sospechando ya desde ese momento, pues hacer un planteamiento por una resolución por vía abdominal. Una ecografía se utiliza para estimar el tamaño del feto, pero no es totalmente factible para determinar el peso real, pero sí da una estimación y ya de ahí ponerlo a juicio también y a valoración tanto de la paciente como de la familia, pues entre riesgos y beneficios, pues cuál es el proceso más idóneo para poder ser aplicado, ¿no? En estas imágenes pues llegamos a observar, podemos ver, hacer notar pues cómo va la dinámica para poder hacer la dilatación y dónde es donde se alojan y cómo es que va a surgir. Entonces pues ya dependiendo de esto pues es como vamos a ver cómo poder hacer la determinación cuando sean incompatibles a una vía de nacimiento vaginal. ¿Qué pasa con un trabajo de parto prolongado? La primera desproporción, pues nos incrementa el riesgo de que haya un desgarro por el peso y a la hora de salir por el canal vaginal, ¿no? Estamos hablando aquí de cómo prevenir las hemorragias posparto. Cuando tenemos un trabajo de parto prolongado, pues bueno, básicamente es el trabajo de parto prolongado por una dilatación cervical o descenso del feto anormalmente, donde se vuelve más lento durante ya los últimos momentos de la dilatación. El diagnóstico es netamente clínico, no hay más. El poder determinar los tiempos, reiteramos, las bibliografías nos marcan un estimado de tiempo por todos los estudios que se han realizado. Si bien cada paciente es diferente y cada paciente puede tomar sus propios tiempos y mecanismos, pero no pueden sobrepasar de lo ya estipulado clínicamente. Entonces, si nosotros vemos que ya está llegando al tiempo límite, algo está pasando, por alguna situación, no está avanzando como debiera de ser. El tratamiento se realiza con oxitocina para hacer una buena conducción, y con la esperanza de tener un parto vaginal de mejor manera. Y en caso de que no, pues bueno, va a tener que ser instrumentado y por vía abdominal. ¿Cuál es la etiología a estos procesos? En el trabajo de parto prolongado puede producirse por una desproporción fetopélvica, parte del primer punto que veíamos, y lo cual le va a impedir que pueda tener un descenso favorable. Esto puede producirse por una pelvis materna pequeña relacionada con la edad o un feto normalmente grande o mal posicionado asociado a una patología previa, ¿no? Otra de las causas del trabajo de parto prolongado pues, son las contracciones uterinas demasiado débiles o infrecuentes. Esto también relacionado por la preparación de la paciente, ¿no? Si no tuvo una preparación de psicoprofilaxis, la técnica de respiración no va a ser la adecuada, el mantenimiento del pujido no va a ser el correcto, la fuerza concentrada va a variar, entre muchos otros factores por esa falta de preparación. Si nosotros hacemos uso y conciencia de la psicoprofilaxis, pues esto obviamente puede disminuir y llegar a mejores términos. A veces también es demasiado potente o demasiado frecuente, estamos hablando de un útero hipertónico o pues a veces el consumo de sustancias que no son recomendables por los riesgos que también van a conllevar, ¿no? El uso de chocolate, el uso de algunos tés, algunos remedios que consumen sin supervisión, o de manera empírica, y lo único que va a generar pues son policistolias, y esto se va a ver reflejado en un riesgo inminente de sangrado o desprendimientos de placentas, lo cual va a conllevar a poner en riesgo la vida de la madre. Y eso puede prevenirse también respetando pues, los procesos fisiológicos que va a marcar el propio organismo. No hay necesidad de acelerar un proceso. Sabemos que ya llegadas unas semanas, pues se anhela el nacimiento del producto, pero no hay necesidad
de correr, no hay necesidad de acelerar ese mecanismo fisiológico. Para el tratamiento de esto, pues bueno, es básicamente a base de oxitocina. Aquí es un punto importante también hacer mención que el uso de oxitocina debe de empezar a regularse. Si bien no hay evidencia suficiente de rupturas uterinas por el uso excesivo de oxitocina, también no esperemos a que esto se empiece a detonar o empiece a presentarse y se vuelva después una complicación más severa. En México la verdad es que tenemos las pacientes que inician con sus 5 unidades de oxitocina para conducción, pasa a sala, se le agregan otras 15 unidades de oxitocina a esa, ya llevaríamos 20, y de mantenimiento se le vuelven a poner otras 20 unidades de oxitocina. Entonces ya estamos hablando que en menos de 24 horas se utilizaron 40 unidades de oxitocina. Entonces es una cantidad alta. En algunas otras unidades médicas de otros países inclusive ocupan menos de la mitad de lo que nosotros en México ocupamos. Entonces, sí tenemos que empezar a regular como estas fuentes, utilizar la oxitocina de manera objetiva como método de conducción, no de resolución, ni como de tratamiento para hemorragias, porque muchas de las veces esas hemorragias se presentaron por una sobreconducción del uso de la oxitocina, pero bueno, será otro tema en otro momento hablar exclusivamente de la oxitocina. A veces el parto operatorio, si la segunda etapa del trabajo de parto se prolonga, ahí es donde también estamos atorados en la sala de partos, vemos el producto, vemos que tiene un inminente sufrimiento y va a tener una secuela por hipoxia, pero también los factores que van a involucrarse ahí, pues va a ser la disponibilidad de la paciente para seguir las indicaciones que le estamos brindando y el aseguramiento de las buenas técnicas que se lleven ahí aplicadas. Otro de los tratamientos, pues obviamente es una intervención quirúrgica, una cesárea, una extracción abdominal por esta desproporción cefalopélvica y pues bueno, esto va en medida de poder resolver la hipotonía intratable que tiene a lo mejor la contracción uterina, que no es de la cantidad ni calidad que se necesitan, y pues eso está reflejándose en este problema. Afortunadamente hoy en día ya el uso de asistido por medio de forceps ya está muy limitado. Todavía yo creo que a lo mejor en algunos lugares se sigue aplicando, pero pues bueno, ya tenemos algunos otros métodos, técnicas y mecanismos para poder hacer la extracción. Ya dentro de algunas de las actualidades, no en todos lados todavía, pero sí ya en algunos lados, se ocupan esta ventosa obstétrica, ¿no? Ya en caso de que no salga, pues bueno, tenerlo ahí como alguna opción para poder hacer la extracción. Esto evita que se le dé el famoso push o presión en el abdomen, lo cual también va a generar parte de dolor, severas complicaciones. Y obviamente pues los forceps van a lesionar las suturas craneales y bueno, esta ventosa pues ya aplica para no generar esas lesiones y una manera menos traumática, ¿no? Pero no en todos lados todavía se cuenta con esta. ¿Qué pasa con esa distocia de hombro también en ocasiones? La distocia de hombro se produce cuando tras la salida de la cabeza fetal se detiene la progresión del parto, ya no hay un descenso, ya no hay una continuidad de estos mecanismos y algunas veces se llega a completar en mayor o menor grado. Entonces es importante hacer una buena rotación cuando el producto anda haciendo, hacer esa rotación para poder hacer la extracción, pero nunca se produce el descenso, el desprendimiento de los hombros. Muchas de las veces a lo mejor viene mal posicionado y viene con una mano previa aquí y eso lo que hace es que se atore, o alguna otra condición ahí básicamente por el posicionamiento de los brazos. No son tan habituales que salgan de esta forma, pero no necesitamos necesariamente ponerlo como un punto y aparte, porque si nosotros vemos que ya está tardando, hay que pensar y descartar todas las posibilidades que están haciendo pues que ocurra esta situación. ¿Cuál es la morbilidad fetal? Es muy importante. Las lesiones fetales,
que se mantienen descritas como la movilidad durante el paso del tiempo, es que ocurre un 10% de distocias de hombros. Pues ya ahí vemos que a la exploración física posterior al nacimiento del recién nacido, pues ya se tiene ahí dolor palpable y se le toma su placa de rayos X y en efecto pues ahí hay una fractura, alguna situación que va a meritar que se tenga inmovilizado ese hombro. ¿Se puede corregir? Sí, claro, mejoran y ya con el futuro pareciera que no hubo mayor problema, pero de mientras pues se genera ahí alguna situación importante. El 90% de la morbilidad inmediata pues se soluciona en los primeros 12 meses sin mayor problema y veces que hasta en menos tiempo. La morbilidad fetal pues va a tener dos orígenes. Uno, los traumatismos mecánicos responsables de fractura de la clavícula, fractura de húmero, dislocación cervical o lesiones del plexo braquial, ¿no? A la hora de hacer las tracciones para poderlo sacar, porque a fuerzas tiene que nacer por ahí y pues bueno, pueden llegar a tener esas complicaciones. Y digamos que de esas complicaciones pues son de las que de alguna manera mayormente o más fácil se puede llegar a recuperar. Pero si ya si hablamos de una hipoxia fetal por este trabajo de parto prolongado, pues bueno, las secuelas son incalculables, son secuelas neurológicas de otros órganos y se va a relacionar con una condición previa del feto, obviamente, y pues nos va a generar mayores complicaciones que a lo mejor de momento no las vamos a ver. Lo primero que puede ser valorable pues es la separación del binomio madre-hijo, una se va a la UCIN, otra se va a PIS o a otra área, pero separados. Y para poder entender esto, pues bueno, ahí tenemos el diplomado a la par de manejo del neonato en alto riesgo, entonces les invitamos a ver esas sesiones también si son de su interés. Y ahí hablamos parte de esto, de cómo se va a hacer la separación por irse a una terapia intensiva neonatal y la mamá pues a otro. Ahí ya tenemos el primero de los estragos por una hipoxia. Segunda, ¿cuánto tiempo va a estar? Pues no lo vamos a saber del todo en ese momento porque pues va a ser por múltiples factores y el uso de oxígeno, medicamentos, terapias, estimulación temprana y llevarlo a citas y consultas y con la espera de que pasen los meses y los estragos sean los menores, pero si no, pues bueno, vamos a tener un paciente ya en edad pediátrica con dificultad para la concentración, a lo mejor del habla, de caminar, y pues no sabemos qué más repercusiones pueda llegar a tener a futuro. Entonces, sí es importante que trabajemos para que esa sea la menor de las complicaciones. Para esto, pues bueno, también ya tenemos guías de práctica clínica. En esto, pues nos habla del diagnóstico y tratamiento de la lesión obstétrica del plexo braquial en instituciones de salud de segundo y tercer nivel. Es importante que nos empecemos a hacer este apego. Casi en todos nuestros temas les mostramos al menos una guía de práctica clínica para que ustedes las tengan ahí de conocimiento y puedan en base a eso racionalizar sus cuidados, sus intervenciones para los pacientes que tengan un sustento de evidencia científica de primero cómo prevenir y segundo cómo tratar y segundo cómo actuar ante la situación que ya se nos presente. Para esto, pues bueno, vamos a presentarles pues diferentes técnicas para tratar de evitar o minimizar las complicaciones que esto conlleva. Una de ellas pues es la maniobra de McRobbins y esta es la elección de primera instancia cuando nosotros nos encontramos con un descenso lento que apunta a ser complicado, pues bueno, para que nosotros lo podamos aplicar. Entonces, este es junto a la presión suprapúbica, suele solucionar el 60% de las distocias de hombros. Es una maniobra muy efectiva para este tipo de situaciones y su eficacia favorece y completa la rotación externa. La maniobra consiste en provocar una hiperextensión de las caderas de la mujer gestante, que con su propia fuerza, digamos, no es necesario que alguien coloque su brazo y haga presión sobre el abdomen para que lo expulse, simplemente se
le va a pedir que tome con sus brazos los muslos, y normalmente un personal adicional hace presión en las otras piernas para que la paciente intente empujarnos, y con esa fuerza que hace en las piernas y el abdomen hace que pueda llegar a expulsar de una manera más propia y dentro de lo posible fisiológica, porque no hay solamente estamos ocupando la fuerza muscular de la propia paciente, no estamos generando una fuerza adicional a su musculatura de ella, digamos. Tenemos una maniobra Mansati. Esta se realiza de forma simultánea con la maniobra anterior, y mientras el asistente tracciona suavemente hacia abajo la cabeza del producto, mete su mano, sujeta la cabeza y hace presión hacia abajo. Esto va a ayudar a realizar una presión suprapúbica sobre el hombro anterior de forma oblicua en el sentido anterior del tórax, y esto pues va a hacer que pueda descender y se le pueda liberar el hombro, y de esta manera pues pueda tener esa salida. Tenemos la maniobra de Rubin. Esta pues nos habla de la rotación de los hombros para que se orienten de mejor en las dimensiones mayores de la pelvis, tratando de descabalgar el hombro anterior, que normalmente es el que está atorado, es meter la mano y internamente hacer esa rotación para poder hacer la extracción y evitar la menor de las complicaciones. De lo que más se intenta poder solucionar pues es algún desgarro que genere una hemorragia. Tenemos una maniobra de Jacquemir. Esta extracción del hombro posterior la denominan también maniobra de Bournon. La extracción del hombro posterior disminuye en unos 2 centímetros el diámetro bisacromial y unos 2.5 del diámetro axilocromial. Estas técnicas son, digamos, como de segunda elección, derivado a que implica el hacer una expansión con nuestras propias manos o brazos para introducirlas y hacer un despliegue de los hombros. Obviamente esto genera dolor hacia la paciente, un dolor adicional a la actividad de la contracción y a la actividad del descenso. Normalmente se tienen que utilizar en algunos casos inclusive un poco de anestesia, y por eso es que no son como de la primera elección. Son buenas, obviamente, dentro de la aplicación para poder hacer la extracción, pero no consideradas como de primera elección. También todo esto va a depender de la habilidad quien esté atendiendo el parto en ese momento, de con cuál técnica pues es con la que se sienta más cómoda para poder hacer la resolución, y de la que en el momento se evalúe, ¿no? Para que se pueda tener una mejor resolución. Otra de las técnicas, de las formas, y que también va muy de la mano con la instrucción de la atención del parto amigable, pues es la maniobra de Gaskin. Pues esa se basa básicamente en colocar en posición de cuclillas a la paciente, y de esta manera pues poder hacer una extracción, ¿no? Entonces Brunner trató 82 casos, consiguiendo sin otras manipulaciones que el 83% de los casos se resolvieran sin morbilidad significativa materno-fetal, ¿no? Se trata de colocar a la parturienta sobre una superficie en posición inversa, apoyándose sobre sus manos y sus rodillas, y de esta manera, bueno, cambiar la posición y mejora el proceso de iloxión. También es una de las técnicas que es buena, pero necesita tener una muy buena valoración y un conjunto colaborativo de personal para que esto se pueda llevar de la mejor manera y con el menor riesgo y de posibles complicaciones. La distocia de hombros, pues es una distocia muy grave. Prácticamente en todos sus casos es muy poco perceptible mediante una valoración, ya que no se puede llegar a determinar que vaya a haber algún mecanismo en el descenso que pueda llegar a complicar la extracción del producto. Su profilaxis mediante la inducción electiva en ocasiones puede ser favorable, o inclusive cuando ya se detecta que hay un aumento del tamaño del producto, pues bueno, se pueda promover una intervención quirúrgica.
y solo de esta manera pues justificarla bajo la sospecha de una macrosonomía extrema que pueda hacer o poner en peligro pues el nacimiento. Y pues bueno, estimar los cuidados, en especial relacionados con una evolución lenta del segundo periodo del trabajo de parto, pues ya nos estaría dando índices de que podemos llegar a presentar este tipo de situaciones. Otro de los riesgos que podemos llegar a tener y que tenemos que tener vigilancia, pues es el prolapso del cordón umbilical. Este prolapso del cordón umbilical se asocia normalmente a que el cordón pasa por delante de la presentación fetal, y lo que hace pues es que queda el cordón por fuera, se comprime a la hora de que la cabeza o el resto del cuerpo va saliendo, y si se atora, pues esto empieza a tener repercusión en el flujo sanguíneo y puede caer en hipoxia fetal nuestro paciente, porque pues, el tiempo que va a estar ahí atorado con ese prolapso, pues no, también le generaría problemas. Entonces, el prolapso del cordón umbilical puede ser de dos maneras. Uno puede ser oculto, porque va dentro del útero y queda y no lo vemos aparentemente, porque está por debajo de su cabeza. Y el otro, pues, puede ser visible o manifiesto, donde sale primero el cordón y después sale el producto y tiene esta distocia de hombro y ya no le permite salir, y entonces ya tiene ahí un aprisionamiento del flujo sanguíneo del cordón umbilical, lo cual lo puede llevar pues a padecer una hipoxia. Aquí vemos el caso de la segunda definición que hablábamos, donde vemos un prolapso del cordón umbilical expuesto. Y pues bueno, claramente ahí vemos y notamos cómo ya salió primero el cordón umbilical, pero todavía no hay una expulsión del producto. Entonces, a la hora que el producto empiece a salir, pues lo que va a generar es pues una presión sobre el cordón y disminuir o detener por completo pues este flujo sanguíneo. Entonces, ¿de qué nos habla o cómo podemos identificar este prolapso oculto? Pues bueno, en los prolapsos ocultos el cordón a menudo es comprimido por el hombro o la cabeza del feto, pero todavía está por dentro, entonces de alguna manera no podemos tenerlo visible. Y es aquí donde tenemos que tener importante mantener la vigilancia continua de la vitalidad fetal, principalmente de la frecuencia cardíaca. Es complicado, pero si ya vemos que ya lleva más del tiempo permitible para poder hacer el nacimiento y podemos inclusive empezar a sospechar sobre trabajo de parto prolongado, de manera inmediata tomar un Doppler y valorar la frecuencia cardíaca fetal. Hay casos, hay reportes, hay evidencia lamentablemente de pacientes que cruzaron con un prolapso de cordón umbilical y se ovitaron a la hora del nacimiento, precisamente por ese momento que no fue perceptible o valorado al 100% esta situación, y se genera esa interrupción del flujo sanguíneo, se hace un trabajo de parto prolongado, se excede en el tiempo y lamentablemente llega a suceder. Entonces tenemos que estar muy vigilantes, no escatimar en los procesos donde tengamos que hacer una reevaluación de la condición de nuestro paciente. Los cambios en la posición de la mujer pueden aliviar la compresión del cordón. Sin embargo, si el patrón de la frecuencia cardíaca fetal persiste en declivar, pues se va a tener que ser necesario en solicitar una intervención por vía abdominal de manera urgente, aunque ya tengamos al producto ahí coronando. No hay más para que se tenga que pasar a otro mecanismo de extracción y disminuir ese porcentaje o ese riesgo de alguna otra complicación más grave. En el prolapso evidente, donde tal cual se ve el cordón umbilical que salió primero, pues bueno, aquí pues ocurren por la ruptura de membranas de manera prematura tal vez, y por la posición por gravedad del cordón a lo mejor va a salir, y entonces pues bueno, es más común en las presentaciones podálicas que esto llegue a suceder. Pero no nos confiemos, hay evidencias donde también viene en posición cefálica y el cordón umbilical tiene ese prolapso, ¿no?
Entonces, sí ya tiene una mayor tasa de índice en los pacientes con presentación podálica, pero no podemos excluir que en algún momento alguna de las otras se pueda presentar. El tratamiento para el prolapso va a comenzar con la elevación de la parte fetal visible y su alejamiento del cordón umbilical prolapsado para restablecer el flujo de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya vemos que tenemos una salida del cordón umbilical, pues vamos a hacer el intento por volverlo a regresar hacia adentro para que no interfiera cuando empiece a descender el producto. Y si no, de no ser así, que no se pudiera volver a reingresar, digamos, a la cavidad, vamos a tener que estar haciendo las evaluaciones de la frecuencia cardíaca y cuando detectemos que hay una disminución o alguna variante, vamos a tener que meter o introducir y manobrear con la mano para poder hacer un descomprimiento, que se descomprima esa parte del cuerpo del producto que está haciendo la presión, ¿no? Normalmente son parte de la cabeza o los hombros, mejora el flujo sanguíneo, mejora la frecuencia cardíaca y esperar hasta la siguiente contracción para poder hacer el cambio y si no, pues bueno, pasar al método quirúrgico. Colocar a una mujer en la posición genopectoral de rodillas y tórax y la administración de terbutalina puede de alguna manera ayudar a reducir las contracciones y que esto nos dé tiempo ganado para poder hacer otra intervención y poder hacer una resolución de mejor manera y con más objetividad hacia a la paciente, pensando en evitarle complicaciones. Muchas veces hemos visto alguna imagen de estas, ¿no? Que nos da ternura. Vemos ahí una manita, ¿no? Un piecito que se afigura en el abdomen de una embarazada, pero cuando esto suceda, pensemos en que ya se dio una ruptura uterina y estamos a contrarreloj, ¿no? Entonces, no siempre el ver una imagen de estas con un piecito, una manita ahí en el abdomen, necesariamente tiene que ser de ternura. Ahora, hablábamos aquí de dos términos, ¿no? Una rotura o una ruptura. Y cualquiera de los dos términos que nosotros mencionemos hay que hacer que están correctos. Una rotura es una palabra empleada para realidades materiales que se pueden llegar a dar, y una ruptura pues es una palabra utilizada para inmateriales cuando se habla de sentimientos personales. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cuál es las dos y por qué las dos son correctas? Hablamos de ruptura cuando hay una pérdida de sentimientos y esto nos habla cuando hay esta separación del binomio madre-hijo y hay estos sentimientos, eso es una ruptura. Y una rotura es cuando estamos hablando de la separación a través de cortar el cordón umbilical. El cordón umbilical es una materia, una realidad que puede ser tangible y la estamos cortando y entonces, o las membranas o la placenta, y eso es dentro del término de la rotura. Entonces, cualquiera de las dos, pues en el definición que le quieramos dar, pues está correcto para podernos expresar en tuvo rotura de membranas o tuvo ruptura de membranas, es correcta esa parte, eso es lo que hacemos mención aquí. Tenemos una guía de práctica clínica que nos habla precisamente de la prevención, el diagnóstico y el manejo oportuno de la ruptura uterina en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Se dan cuenta que hablamos de cómo prevenir, diagnosticar y manejar en los tres niveles. ¿Por qué? Porque en los tres niveles se puede dar esta situación. Puede ir a una consulta de rutina al centro de salud porque está llevando el control de su embarazo y de pronto a la hora de hacer la revisión se dan cuenta de que existe esta variante donde ya se marca bien la silueta del pie, pues estamos hablando de que entonces el pie ya salió del útero y está muy en contacto ya con la cavidad muscular del abdomen y pues que se marca entre algunas otras factores, ¿no? El sangrado, hipotensión, dolor, que se tiene que ver y bueno, es lo que tenemos que evitar,
que no se generen estas causas. Porque también puede ser más fácil encontrarlo en pacientes ya de más de 36 semanas, pues por el consumo de estas sustancias con la idea de agilizar el trabajo de parto, y en ocasiones esa policistolia lo que llega a generar pues es esa ruptura uterina. Entonces la ruptura uterina es rara, no hay evidencia tan amplia que nos hable sobre esto, pero puede ocurrir durante la última etapa del embarazo o en el propio trabajo de parto. Entonces ahí es ahí donde tenemos que tener cuidado. La ruptura uterina ocurre más frecuentemente a lo largo de la línea cicatrizal en las mujeres que ya tuvieron una cesárea previa, pues obviamente ahí fue donde ya tiene esa fragilidad y puede llegar a comprometerse. Y otros factores que predisponen pues incluyen anomalías uterinas congénitas, traumatismos, y otros procedimientos quirúrgicos que pues bueno puedan llegar a agravar esta situación. Las causas de esta ruptura, pues bueno, pueden ser sobredistensión uterina, pues un embarazo múltiple, ¿no? 2, 3, 4 productos en el mismo, y polidramios, una abundante concentración de líquido amniótico, y pues algunas otras pues por anomalías fetales, ¿no? Versión fetal externa o interna que puedan agravar esta situación, perforación iatrogénica, uso excesivo de uterotónicos, ¿no? Que le generen policistolia. ¿Por qué mencionamos mucho esto? Porque es muy frecuente, más de lo que pensamos, que se lleguen a dar este tipo de situaciones. Y si bien corren con suerte y no presentan una ruptura uterina, al menos van a tener un reblandecimiento de los músculos, y posteriormente al nacimiento va a ser más complicado poder tener esa involución o que haya una mayor complejidad. Falta el conocimiento de la distosia del trabajo de parto con las contracciones uterinas excesivas, y pues que esto genere pues problemas sobre cómo poder identificarlo y aún más cómo poder tratarlo. Los signos y síntomas de esta ruptura incluyen bradicardia fetal, desaceleraciones variables, evidencia de hipovolemia, pérdida de la estación fetal, dolor abdominal grave constante, entonces, o alto inclusive, a lo mejor es un dolor con una escala de EVA de 7, 8. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado y supervisado para evitar este tipo de complicaciones. El diagnóstico de la ruptura pues, se va a confirmar mediante una laparotomía, no hay más, y poder determinar, pero que también el sangrado va a influir en un margen muy importante y donde pues las complicaciones pueden estar presentes. Y el tratamiento de esta, pues bueno, va a ser por esa media la laparotomía, inmediatamente una cesárea, y en caso de que el sangrado no mejore, no disminuya, no se pueda, pues bueno, una histerectomía estaríamos hablando, o inclusive pues una ligadura de hipogástricas para poder contener la hemorragia. En el mejor de los escenarios y pues en espera de que con eso sea más factible. ¿Cuáles son las 4T de la hemorragia posparto? Pues una paciente de 28 años, gesta 3, parto 3, cursando con un embarazo de 41 semanas, llega al servicio de urgencias, se encuentra en una fase activa del trabajo de parto, y posteriormente a la salida del triage pues, se identifica, se pasa, se semaforiza en color verde, está cursando con trabajo de parto, pero no hay alguna otra señal, digamos, hasta ese momento relevante. Al examen se realiza un coronamiento del neonato ya cuando pasa a la sala de exploración. 2 minutos después se recibe un niño sano y vigoroso, o sea, prácticamente en el proceso expulsivo llega, se le entrega a su colega, de pronto nota que persiste un sangrado proveniente del canal vaginal, no ha salido del todo esta placenta, no se ha podido extraer, pero el sangrado es más de lo que comúnmente debería de ser hasta ese punto. Entonces, pues bueno, ya la frecuencia cardíaca pasa a una taquicardia, a más de 110 latidos por minuto, en este caso el de la mamá, y su última media de la presión arterial estamos hablando de 78-48 miligramos, y pues ya nos está dando un dato de hipovolemia. Entonces, a continuación, pues revisamos la hemorragia posparto con base a las 4T, una
nomotecnia que ayuda a los profesionales de la salud a mantener una situación de control, digamos. Entonces, ¿cuál es la definición? Pues bueno, la hemorragia posparto se define como un sangrado de más de 500 mililitros por parto vaginal normal o más de 1000 tras un parto por cesárea. Básicamente, cuando ya tenemos un sangrado que comprometa clínicamente la condición, pues vamos a determinar como hemorragia. En algunos de los casos, cuando toman la BH, se toma de referencia a la BH inicial y la de término, y ingresó con una hemoglobina de 13 y en los posteriores tiene una hemoglobina de 8, 7. A lo mejor el sangrado se quedó en 500, pero con esa variante de la hemoglobina, pues estábamos hablando ya de datos de una hemorragia, ¿no? Las etiologías más comunes que vamos a relacionar con las 4T, pues es tono, que va a hacer referencia a la atonía uterina, que es un 70% de las hemorragias, el trauma del canal del parto, del tejido por restos placentarios, o la trombina, ¿no? Que se ve comprometida la coagulopatía y esto genera que pues todo lo demás está bien, pero no sangra, no deja de sangrar. Entonces, podemos sospechar pues acerca de este mecanismo que sería la trombina. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la hemorragia posparto? Bueno, pues tenemos pasos críticos para este manejo, que incluyen obviamente vías de acceso y la activación del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Ya habíamos visto en temas anteriores también cómo es que van a intervenir el equipo aéreo. Estas pacientes requieren 2 vías venosas de diámetro grueso, identificación rápida de tipo de sangre y pruebas cruzadas para poderle transfundir al menos 4 unidades, tenerlas disponibles, tanto de sangre como plasma, y la activación inclusive de un protocolo de transfusión masiva en caso de que la cuantificación de la pérdida de sangre pues haya sido elevada. Esto va a depender de la presentación clínica, del caso en específico que se esté tratando y de la disponibilidad también de hemocomponentes, porque pues también influye mucho la disponibilidad y la cultura, ¿no? De la donación de sangre. Ya en específico, pues bueno, ¿qué nos dice la atonía uterina? ¿Cómo vamos a trabajar ese tono? Pues bueno, si el útero no está invertido o involucionado de manera apropiada, en sus próximos pasos para el manejo son evaluar y tratar la atonía, pues es dar un masaje uterino que muchas de las veces resulta útil. Sin embargo, los agentes farmacológicos generalmente también necesitan que se incluyan. ¿Y de qué hablamos? Oxitocina, ergonovina, carbetocina, gluconato de calcio y en algunos de los casos inclusive hasta el misoprostol para que nos ayude a tener esa involución de ese músculo uterino. La oxitocina es un agente de primera línea para la resolución de estos problemas, y la terapia en bolo o infusión rápida puede tener efectos adversos como la hipotensión o una y lo cual pues hablábamos, ¿no? Tiene que ser muy, 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 muy minucioso su uso. Es buena, pero pues sí implica que tengamos conciencia sobre el uso de este. Entonces la oxitocina, pues bueno, nos habla de 10 unidades intramuscular o 40 unidades, o hasta 40 unidades, hasta que se tenga ¿cómo se llama? La concentración uterina que queremos. Entonces aquí es muy importante que hagamos esta evaluación. Antes de pasar al traje antichoque, hablemos, entonces ya vimos la del tono. ¿Cómo podemos hacer la determinación por tejido? Pues indiscutiblemente nos dice dentro de las guías, ya no hagan revisiones intrauterinas, salvo que esté justificado. Entonces, si yo ya hice la extracción de la placenta, pero veo que se rompió, que vienen algo, pues, puede estar pasando, pues ni modo, está justificada la revisión de la cavidad uterina. Es dolorosa, sí, pero va a ser necesaria y preferible a que después desencadene un proceso infeccioso días después y compromete inclusive la integridad de la paciente. Y ya con los laboratorios, pues bueno,
vamos a tener ahí el mecanismo más marcado de la trombina y pues bueno, ya eso nos va a marcar el proceso farmacológico para poder reactivarla y pues bueno, se inicia el proceso de la coagulopatía. Uno de los escenarios mejores que pudiéramos llegar a tener pues es este traje antichoque no neumático y a expensas de poder ser utilizado con el balón de Bakri para poder hacer esta contención y que se pueda generar esta involución. Son muy pocas las unidades, tanto nacionales como internacionales, que tienen este traje, que tiene muy buena evidencia para la contención hemorrágica, pero pues bueno, esperemos que en algún día en todas las unidades se pueda contar con ella. Un principio básico de este control hemorrágico es la compresión de la vasculatura sangrante por medio del presión o torniquete, para eso es el traje, o en su defecto, en específico, el balón de Bakri que haga presión y contención en esa zona donde se está generando el sangrado. Existe evidencia sustancial de la eficacia de la compresión intrínseca con balones intrauterinos y de la compresión extrínseca por medio de un balón externo del traje, de que es del que estamos hablando. Y básicamente es el proceso, ¿no? Colocar esas bandas compresoras que nos van a ayudar a disminuir ese riesgo de sangrado. Es el resultado de un estudio retrospectivo donde de manera observacional y descriptivo se realiza en la unidad de alta complejidad crítica obstétrica de la Fundación del Valle del Lili, en el que se comparan los resultados solo con el uso del balón hidrostático intrauterino Bakri y la combinación de con el TAN, el traje de compresión externa, en el manejo de la hemorragia y donde obviamente los resultados que se reportan pues son buenos. Ese estudio demuestra que en un grupo donde se realizaron la combinación de las dos estrategias, se da una significativa mejoría en los marcadores de la hipoperfusión, como el ácido láctico, el índice de choque, así como la reducción de la necesidad de transfusión sanguínea, porque obviamente se detiene el proceso que estaba generando la hemorragia. Entonces, digo, esperemos que en algún momento todas las unidades hospitalarias cuenten con al menos uno de estos trajes. Trauma. ¿Cómo vamos a mejorar las lesiones del canal vaginal? El trauma en su parte privada también es conocido como desgarro y es cuando el tejido se rompe y los desgarros pues van a medirse por grados y se va a dar categoría por 4. Entonces el de primer grado pues es digamos el menos grave, con menos riesgo de sangrado, donde solamente incluye piel perineal y tejido directamente debajo de la piel y se pueden reparar fácilmente. Un desgarro de segundo nivel ya incluye piel, tejido muscular, y los desgarros de segundo grado generalmente pues ya requieren de puntadas. En el primero todavía inclusive solamente haciendo presión y colocando unas gasas, tal vez con eso aminore y no haya necesidad, pero ya en segundo grado si no es opcional, tiene que haber ya la colocación de puntos de confrontación de tejido. Un desgarro de tercer grado ya incluye piel, músculos vaginales, músculo que rodea el ano, el esfínter anal, y ya requiere puntadas más precisas y en ocasiones ya son más complejas por la posición en la que se encuentra. Y un desgarro ya de cuarto grado, pues prácticamente ya contempla todas las posiciones y zonas aledañas y principalmente pues ya hay una lesión más marcada sobre el recto, ¿no? Donde va a tener inclusive complicaciones desde la sutura y pueden pasar todavía años después de la recuperación e inclusive todavía con dolor por las terminales nerviosas y zona y todo lo que ahí conlleva poder reparar. El tejido, ¿qué vamos a hablar sobre los restos placentarios? Pues bueno, existen dos entidades como principio común, pero diferentes en cuanto al tiempo de la aparición y a la magnitud de la hemorragia. Primero, pues bueno, tenemos retención placentaria, que es cuando se separa la placenta después de transcurridos 15 minutos de la salida del feto, y a pesar del uso de la oxitocina y maniobras para la expulsión de la placenta, no se logra extraerla del todo por completo. Constituye una verdadera urgencia obstétrica, ya que el sangrado puede incrementar, porque pues, va a ser un mecanismo para poder expulsarlo,
y pues bueno, nos pueda conllevar a otro problema grave. El diagnóstico pues, es establecer que ya haya habido una retención de más de 15 minutos posterior a la extracción del producto y que la placenta no salga, y que cuando estemos haciendo la tracción del cordón umbilical para poder sacarla, pues inclusive pueda retenerse, no se logra alumbramiento, o en los escenarios pues que se empiece a fragmentar, ¿no? A romperse. Y el tratamiento, pues bueno, es una realización de forma manual, metiendo la mano a la cavidad y hacer un raspadito con unas gasas para poder hacer una limpieza lo más posible y sin lesionar tanto, pues, de esa cavidad intrauterina. Y la otra, pues, ¿cómo van a ser estos retención de restos placentarios? Pues, después del alumbramiento, se presenta una menor frecuencia en las cesáreas, ahí hay una mayor limpieza, pues, obviamente porque se tiene la cavidad visible. Bien, el parto pues se incrementa, ¿no? Y esta complicación es que continúa siendo causa importante de la mortalidad y la mortalidad materna por hemorragia y sepsis en nuestro país, ya que en ocasiones pues, se da por hecho que ya salió completa, no hay una buena revisión apropiadamente, y días después pues regresa con procesos de sepsis de difícil control. En caso de que la paciente presente sangrado transvaginal fresco con coágulos o una acompañamiento de dolor, olor fétido, fiebre en las primeras 48 horas posterior al parto, también podemos sospechar, pues obviamente, de que están estos restos placentarios, lo que se pueda llegar a denunciar como endometriosis puerperal. La trombina, pues bueno, aquí nos habla que las coagulopatías se identifican frecuentemente antes del embarazo por historia familiar. Síntomas como la menorragia es frecuente en las familias en desórdenes congénitos. Los trastornos de coagulación son causa de hemorragias posparto y las van a clasificar como congénitas o adquiridas. Es importante aquí que se haga desde las primeras visitas una muy buena historia clínica para determinar que no existan estos factores heredofamiliares, como para que en el momento del parto pues, se generen complicaciones. En caso de que esto se presente, pues bueno, tenemos que poder incluir el síndrome de HELLP, preeclampsia grave, embolia de líquido amniótico, cualquier otro tipo de complicación que se pueda llegar a dar dentro de estas y tratarlas de manera inmediata, ¿no? Y entonces para esto, pues bueno, la hemorragia posparto pues es prevenible. Necesitamos capacitarnos de manera constante en estos aspectos y no dar por hecho ninguna actividad que pueda conllevar a que exista una complicación más severa, ¿no? Entonces, sí, en medida de lo posible, pues mejorar la comunicación desde la primera visita para hacer una buena historia clínica, una buena valoración, y de ahí determinar pues los pasos a seguir y evitar que existan esas complicaciones por algún método que pudo haber sido previsto, planificado y contemplado para poderse evitar. Hasta aquí con el tema. Espero que haya sido de su comprensión, de su agrado. Y pues bueno, ya nada más para terminar, el hacerles mención de las capacitaciones que ya tenemos para los siguientes meses. En el mes de octubre, los diferentes cursos que tenemos para poder compartir con ustedes, cada uno de ellos con una constancia por individual, la cual ustedes podrán adquirir si así lo desean. Los temas que tendremos para el mes de noviembre y los temas que tendríamos para el mes de diciembre. Para los que gusten, pues bueno, estar atentos para poder tener estas interacciones en los siguientes temas. Sin más por el momento, pues bueno, agradecer su tiempo y dedicación a la capacitación continua y más en estos temas que son de suma importancia, y pues bueno, dejamos hasta aquí nuestro tema y participación del día de hoy.